Hola, aquí estamos en la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Yo soy Magdalena Rivera, médica sexóloga y Daniel Urbina, psicólogo en formación de sexólogo. Em, Queríamos hacer un video a propósito de toda la situación que está viviendo el país en el contexto actual, ya que una de las áreas que también trabaja la sexología tiene que ver con toda la gestión y el manejo de la educación emocional. Entonces sentimos que desde ahí podemos generar un aporte y herramientas en el cómo todo esto nos está impactando a nivel personal para, para poder gestionar mucho mejor las emociones que estamos viviendo ahora. Y entendiendo todo ese contexto, es importante saber que es probable que sí tengamos muchas emociones con todo lo que está pasando. Estamos en un contexto donde hay mucha sensación de incertidumbre, de que las estructuras que teníamos parece que son mucho más inestables de lo que pensábamos, de desprotección a propósito de la sensación que tenemos con nuestro entorno, con el Estado, con las Fuerzas Armadas, de sensación también de abandono a propósito de nuestras necesidades iniciales y también de injusticia. desde ahí pueden aparecer muchas emociones, por ejemplo, rabia con las expresiones de violencias de distintos tipos, también tristeza por lo que está pasando y cosas que son duras y muy tristes, miedo a qué va a pasar, miedo a la incertidumbre, miedo a ser víctima de violencia también. Y también por otro lado, momentos más de sentir que puede haber esperanza de algunos cambios, hasta momentos de alegría, también desesperanza. Ahí hay un caldo bien amplio de emociones y entendiendo que a lo mejor en lo cotidiano no solemos sentirlas de forma tan intensa, puede ser que nos complique entenderlas. Dentro de ese escenario es fundamental entender que es válido sentir todas estas emociones simultáneamente, porque también es importante entender que cada emoción tiene un sentido y por algo están. Y también esto mismo de tantas emociones, tantas cosas que han pasado, cambios muy fuertes en pocos días, es posible también sentirse muy cansado y agotado con la situación. De hecho, es fundamental que en este periodo no nos obliguemos a funcionar al 100%, porque nuestros recursos están enfocados en tratar de entender todo lo que está pasando, en movernos, quizá incluso en algunos ámbitos en sobrevivir. Y si estoy con mis recursos cognitivos y emocionales en eso, es esperable que esté agotado y no me puedo exigir a nivel laboral o familiar o de mis vínculos, mis relaciones, tener que estar al 100% como que nada pasara. Y también es muy importante, aunque a veces nos incomoden y sean difíciles de transitar, aceptar nuestras emociones. No sirve negarlas a nosotros, a uno le pasa lo que le pasa, no lo que quiere que le pase, ¿no? Y entonces, primera cosa es poder aceptar que nos están pasando cosas que pueden ser difíciles. Mm. Algo fundamental es que dentro de este sentir las emociones y de aceptarlas, es entender que cada emoción tiene un sentido, como hablábamos hace un ratito, que no están ahí porque sí. A veces nos educan con que las emociones son un estorbo, que solo tenemos que focalizarnos en lo más racional, pero es súper importante entender que las emociones nos dan mensajes sobre las cosas que nos están pasando y sobre también lo que necesitamos en este momento. Sí, y así como por ejemplo la tristeza nos hace tomar más introspección, reflexionar, irnos hacia adentro y no hacia afuera con las cosas que nos van a suceder. La alegría y la esperanza también nos motiva a seguir, son estímulos de que nos dice que tenemos que continuar haciendo lo que nos genera esperanza y alegría como un refuerzo positivo. El miedo nos sirve para aprender a protegernos, para decir, bueno, estos son los riesgos y aquí necesito cuidarme. Y la rabia nos ayuda a darnos cuenta de qué nos hace algún daño, de qué nos hace mal y nos ayuda también a reaccionar frente a eso y poder también eh, buscar espacios que nos mantengan en ese cuidado de nosotros mismos. Quizás entendiendo todas estas emociones, algo que trabajamos nosotros mucho en espacios terapéuticos tiene que ver con, además de entender cómo funcionan estas emociones, entender que tienen pasos, de que no es que las emociones funcionen sin sentido, sino que también tienen un proceso. Eh, y dentro de estos pasos
por lo menos de la forma en que lo trabajo yo lo divido en 6, que lo voy a explicar muy brevemente, porque podría ser una charla completa de esto, pero lo principal tiene que ver con que estos 6 pasos de las emociones es importante que los conozcamos para poder trabajarlas de mejor forma e ir ejercitándolo. Si tenemos también una muy mala educación emocional, que también tiene que ver con la mala educación sexual que tenemos como país, es probable que nos cueste, pero tal como cuando uno va a un gimnasio y si uno quiere mejorar su actividad física y su cuerpo, tengo que entrenarlo, tengo que ir de forma seguida, tengo que tener algo sistemático. Acá también, uno puede ir trabajándolo y entrenándolo para poder gestionarlo de mejor forma. Los pasos son los siguientes. Primero, es fundamental, entendiendo que estamos en una rutina, en un ritmo que a veces no nos conectamos y no sabemos qué nos está pasando, lo primero es estar conectado con uno. Poder detectar cuando algo cambia, cuando algo es distinto. El segundo paso tiene que ver con, ya, dándonos esos espacios de conexión, de detenernos, de saber cómo estamos, el poder también tratar de ponerle un nombre a eso. ¿Qué es lo que estoy sintiendo bajo estas emociones básicas? ¿Es pena? ¿Es rabia? ¿Es miedo? ¿Es alguna otra cosa? A veces es complejo porque, como les mencionamos hace un ratito, a veces las emociones se mezclan y están juntas como un vendaval que sentimos que nos sobrepasa. A veces cuesta, pero por lo menos el tener una idea, una hipótesis de lo que estoy sintiendo ya nos tranquiliza. El tercer paso tiene que ver con tratar de entender de dónde viene. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me pasó hoy día en mi entorno, en mi contexto que me hizo sentir esa emoción? A veces esto tiene que ver con cosas externas, pero a veces tiene que ver con cosas internas. A veces algunas emociones que estamos sintiendo son por nuestros pensamientos o nuestra visión de nosotros mismos. Entonces también es importante entender eso, que tiene que ver con nosotros a nivel interno o con lo que nos pasa a nivel externo. El cuarto paso es uno de los más importantes a nuestro parecer y tiene que ver con que a veces no nos permitimos sentir lo que estamos sintiendo, validar lo que estamos sintiendo. Sí, ahí hay un tema que a veces nos dicen de niños, con esto de no tener tan buena educación emocional, ya, deje de llorar. Es que si eso no le pasa. No, si estamos tristes, aceptar que uno le pasa, no como hacerse leso con la emoción. Sobre todo, por ejemplo, muchas veces a las mujeres nos cuesta hacernos cargo de nuestra rabia y a los hombres de los sentimientos como miedo, tristeza, fragilidad. Eso es un poco estereotipo porque también todas las personas somos diversas, pero hay también temas culturales de género y eso hace que incluso a veces, por ejemplo, lo que se está pasando sea tristeza y miedo y lo estemos expresando como rabia porque es lo que sí podemos registrar socialmente. Entonces, es bueno tratar de con uno mismo ser como muy sincero de lo que nos pasa. Y a veces reconocer que tenemos, por nuestra propia historia, dificultades con algunas emociones, y está bien. Lo importante es reconocerlo para poder ir trabajándolo, ir estando atentos a eso también. Entonces, en esta validez de las emociones, a veces por educación emocional, por temas de género u otras razones, nos cuesta, pero lo fundamental es entender que están por ahí, hay por algo, que tienen un sentido y que hay que escucharlas. Entonces, este cuarto paso tiene que ver con, incluso a pesar de que nos resulte incómodo, no cuestionarlo tanto, sino decir, ya, está bien, soy un ser humano, tengo emociones, no soy un robot. Tengo que sentir pena, rabia u otras emociones, está bien. Entonces, estábamos en el cuarto paso. El quinto es poder manejar la emoción, tiene que ver con el control. A veces nos cuesta, especialmente cuando las emociones son más intensas, pero este cuarto paso tiene que ver con poder regularla. Es decir, siento rabia o siento tristeza, por ejemplo, necesito manejarla de alguna forma en que no me sobrepase, pero también tengo que darle un espacio. Yo puedo decir, ya, estoy en mi trabajo y me estoy sintiendo muy triste, pero tengo que manejar un poquito esa emoción para terminar mi jornada laboral y quizás cuando llegue a la casa voy a manejarla, es decir, la encapsulo temporalmente, pero después cuando llego a la casa me doy el espacio de lo que necesite hacer. El tema es que lamentablemente tenemos un ritmo o una rutina que a veces no nos da esos espacios de realmente sentarnos, conectarnos en lo que necesitemos y entendiendo todo lo que está pasando ahora es fundamental los espacios de autocuidado entre nosotros mismos, de hacer cosas que nos ayuden a eso o de mutuo cuidado con otras personas que nos generen esos espacios de acogida y de amor. Y ahí yo creo que algo fundamental, que algo que está pasando es que estamos en un contexto que está complejo, es difícil saber qué se viene, mucha incertidumbre y ahí quizás el lugar como más firme para aferrarnos y para sentirnos seguros es buscar nuestros vínculos, es buscar nuestras redes efectivas, es querernos y cuidarnos.
Y de hecho, el último paso tiene que ver con esto, tiene que ver con la expresión de la emoción o la conexión con la emoción. Y ahí es fundamental entender que, tal como conversábamos, cada emoción tiene un sentido y quizás para cada emoción necesito algo distinto. Y además que todos somos distintos entre nosotros, entonces quizás la receta que me sirva a mí no necesariamente le va a servir a Magdalena o viceversa. A veces a uno le sirve saber qué hacen otras personas con algunas emociones porque algunas cosas sí me pueden servir, pero que también tengo mi individualidad y quizás cuando tengo miedo necesito aferrarme a alguien que me acoge, que me haga sentir seguro y tranquilo, pero quizás otra persona puede necesitar simplemente estar sola, encerrada en su habitación y estar tranquila escuchando música y también está bien. Pero es importante entender que en cada emoción necesito algo distinto y que además cada uno necesita algo distinto, pero primero es importante saber qué necesito y poder detectarlo y reconocerlo. Entonces, esos son los pasos. Es importante que los podamos ir mirando porque a veces uno tiene problemas con alguno de los pasos y eso detiene todo mi proceso con las emociones. Y también es importante entender que ojalá no exista culpa en estos momentos, porque a veces desde el no saber cómo trabajarlo o del sentir que alguna emoción es mala, a veces uno se queda entrampado con ellas. Y ahí es fundamental poder verlas, validarlas, reconocerlas y expresarlas de forma positiva. No hay responsabilidad por sentir algo. Uno se hace responsable de los actos que hace con lo que siente. Pero podemos sentir lo que sentimos y hay que validarlo porque no nos hace bien no aceptar nuestras emociones. Y también en esos momentos complejos, también la invitación a tenernos paciencia, como en los vínculos cercanos, la gente que nos queremos, paciencia a nosotros mismos y paciencia a los que queremos. Que quizás podemos andar más irritables, más alterados, y en vez de irnos a la confrontación, en nuestros vínculos cercanos tratemos de buscar el cariño y la contención, de pedir lo que necesitamos, de cuidarnos. Sí, yo creo que eso es el mensaje más importante con que nos gustaría que se quedaran ahora. Como esto mismo que tiene que ver con el apoyo, el afecto, el contacto, ojalá lo puedan tener, mantener y tal como dice Magdalena, tenernos paciencia porque es esperable que andemos más sensibles o más irritables y démonos los espacios para poder expresar eso, para poder perdonarnos si metemos la pata en algún momento en cómo expresamos algo, entendiendo que estamos en un proceso bien intenso. Sí. Así que como la invitación a cuidarnos, a querernos y a darnos los espacios de lo que necesitamos para estar bien emocionalmente. ¿Estamos entonces? Ya, eso, un pequeño aporte a lo que está pasando. Chao.